Bueno, vamos a iniciar con la clase. En este momento te comento, Isidro, que es el que está la persona conectada, que el día de hoy vamos a tener pues examen. El examen está constituido por 15 preguntas. Cada una de las preguntas cuenta 5 puntos con excepción de 5. Es decir, 10 cuentan con 5 puntos y otras 5 valen 10 puntos. Por lo tanto, hay que tener cuidado a la hora de responder. Es un examen muy sencillo de respuestas múltiples, por lo tanto no va a ser complejo contestarlo. Son 5 preguntas de cada tema, es decir, 5 preguntas de la clase pasada, de la antepasada y de la clase que veremos el día de hoy. Eh, Al terminar la clase, te voy a mandar el link para que puedas responder dicho examen. ¿Va? Entonces, bueno, empezamos con la clase del día de hoy. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy se llama formas de gobierno y sistema político. Les comento qué es la forma de gobierno. La forma de gobierno hace referencia a la estructura, pues mediante de la cual se organiza el poder del Estado, pues ya sea en México, por ejemplo. En México, la Constitución en el artículo 40 menciona que la forma de gobierno en México es republicana, representativa, democrática, laica y federal. ¿A qué nos referimos con republicana? Significa que el poder no reside en un monarca, ni se hereda, sino que emana del pueblo y se ejerce por personas elegidas por un tiempo determinado. Implica además lo siguiente, es decir, periodicidad de los cargos, que es decir, estos no son vitalicios o que no se pueden reelegir, es decir, pues la persona que vaya a tener el cargo, en este caso como en México de presidente, pues este cargo no es vitalicio, no es para siempre, no se puede reelegir. A veces me cuestionan el hecho de, claro que sí se pueden reelegir, en los municipios se pueden reelegir, sí, hay una regla, es decir, cuando el periodo sea menor o que sea similar a 3 años, las personas se pueden reelegir en una ocasión más. Pero, por ejemplo, el presidente de México no puede reelegirse. ¿Por qué? Porque la máxima duración como presidente pues es de 6 años. Tampoco los gobernadores se pueden reelegir. Solamente los municipales, y solamente es un periodo en el cual se pueden reelegir. Otro aspecto del hecho o de la característica republicana es la rendición de cuentas, es decir, quienes ejercen el poder tienen que rendir cuentas de lo que están realizando. Otro aspecto es la supremacía del interés público sobre intereses personales. Es decir, que primero es el interés de la sociedad antes que mis propios intereses. Lamentablemente sabemos que en México pues no suele funcionar así. A veces las personas, obviamente hay sus excepciones, prefieren ver por sus intereses que por los de la sociedad o la ciudadanía. Es decir, por ejemplo, a veces cuando hay presupuestos de grandes cantidades de dinero para servicios de salud, a veces estos mismos pues se desvían a cuentas de servidores públicos con la finalidad de satisfacer sus intereses propios y no los de la sociedad en general. Entonces, pues esto suele suceder, pero se supone que México es republicano y este es uno de sus principios es como se debería de respetarse. Lamentablemente, pues no sucede como tal, pero pues en papel se supone que así es. ¿A qué nos referimos con representativa? Bueno, a que el pueblo no ejerce el poder directamente en todos los asuntos, sino a través de representantes electos, por ejemplo, diputados, senadores, presidentes, gobernadores, etcétera. Esto implica pues que las elecciones pues que son cada 6 años, las que son cada 3 años, pues sean libres, periódicas y auténticas. Bueno, esto es el deber ser. También que los mandatarios que actúan en nombre del pueblo no, pues que actúen como tal en nombre del pueblo y no en nombre propio. Es decir, yo Miriam hice esto, no. O yo Miriam aquello, sino a nombre o a favor del pueblo. También es un sistema basado en la confianza y el mandato popular. Es lo contrario de una democracia directa, donde las decisiones se toman por votación de todos los ciudadanos en cada asunto. Otro aspecto es la democracia, no democracia directa como hace un momento lo señalé, democracia. Se refiere a que la soberanía reside en el pueblo y todo poder público emana del pueblo y se instruye para su beneficio. Esto conlleva igualdad en el acceso a los derechos políticos,
participación ciudadana en la vida pública, respeto a las libertades fundamentales, expresión, asociación, etcétera, y existencia de un sistema electoral competitivo y pluralista. Es un principio que exige no solo el voto, sino el respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho. Para ti, Isidro, ¿qué es soberanía? Mm, ¿Perdón? como la, la, ¿cómo decirlo? Cada territorio tiene su propia, por decir, leyes o lo que lleguen a decir o a, ¿cómo explicarlo? Que la misma, por así decirlo, el municipio de Zapopan se rige por sus propios reglamentos y otros municipios pues no tienen injerencia. Ok. Bueno, otro de los aspectos de México es que México es un estado soberano, es decir, que se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio, como lo mencionaba aquí Isidro, que está de alguna forma en lo correcto. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder en sus representantes, es decir, eh, básicamente es la autoridad que tienen ciertas personas en un lugar o territorio determinado, que este poder se lo dan las personas o el pueblo en general. Es decir, el pueblo elige a ciertas personas para que tengan cierto poder y en un territorio en específico. Básicamente eso es soberanía. También nos referíamos a que México tenía una forma de gobierno laica. ¿Qué nos referimos con laica? Bueno, implica que el Estado no tiene religión oficial y no impone una doctrina religiosa a sus ciudadanos. Esto implica una separación entre la Iglesia y el Estado, con el fin de garantizar la libertad de conciencia y de religión para todos los ciudadanos. En otras palabras, la laicidad o laico en el gobierno asegura que las leyes y políticas públicas no se basen en ninguna religión específica, sino en la soberanía popular y los principios de igualdad y no discriminación. Esto básicamente significa que todos los ciudadanos, independientemente de sus creencias religiosas o de si son creyentes o no, son tratados por igual ante la ley. La laicidad también implica que el Estado no puede favorecer o promover una religión específica, ni puede prohibir o restringir la libertad de culto. Los ciudadanos pueden expresar sus creencias religiosas en el ámbito privado y público, siempre que no infrinjan la ley ni los derechos de los demás. A esto nos referimos con laica. Y también, por último, es federal. ¿A qué nos referimos que la forma de gobierno en México es federal? Bueno, esto implica que el país está dividido en entidades federativas soberanas en ciertos aspectos que se unen en una federación, es decir, hay niveles de gobierno. Tenemos el federal, que es el presidente municipal, estatal, que es el gobernador de cada uno de los estados, y municipales, donde están los ayuntamientos y hay un presidente por cada municipio. Cada entidad federativa tiene su propia constitución con autonomía legislativa y ejecutiva, y existe una distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno. Es decir, a esto nos referimos que con que México es federal, tiene sus entidades federativas y soberanas en la mayor parte de los aspectos. A lo que me refiero es que cada estado tiene su forma de gobierno y tiene su gobernador, sus leyes específicas y se rigen bajo las mismas. Obviamente no debemos de olvidar que la Constitución es la norma suprema y siempre las leyes que haya en cada estado tienen que estar regidas bajo la Constitución. Eh, este modelo pues contrasta con el estado unitario donde el poder se centra en un solo gobierno central. Por ejemplo, hay otros países donde pues no tienen esta forma de gobierno, por ejemplo, que son monarquías como en España o tienen otros tipos de gobierno como en Cuba. A veces, pues es bueno replantearse o imaginarse cómo sería México si no fuera republicano o si no fuera federalista. El sistema político, básicamente en México, engloba el conjunto de relaciones entre las instituciones estatales, partidos políticos y la sociedad civil en el ejercicio y control del poder. El sistema político mexicano, aunque multipartidista, ha transitado de un régimen hegemónico a una democracia electoral competitiva. Por ejemplo, en México
¿cuál crees que sea el sistema político que hay? Pues ya la democracia competitiva, ¿no? Sí, es democrático, pero esa es la forma como tal de gobierno. Esa es una forma de gobierno, es decir, es parte de la forma de gobierno. Nuestro sistema político básicamente es el presidencialismo, ¿va? ¿A qué nos referimos con presidencialismo? Es donde la persona que gobierna México o que gobierna un país es el presidente de la República. En este caso es el jefe de Estado y de gobierno, lo que significa que concentra la conducción política y administrativa de todo el país. Como tal, sí, de la democracia es parte de la forma de gobierno, pero no es nuestro sistema político. El sistema político es diferente. Entonces, nuestro sistema político es el presidencialismo, recuérdenlo. Este no depende del Congreso para mantenerse en el cargo, a diferencia de los sistemas parlamentarios. Su mandato es de 6 años sin posibilidad de reelección, a diferencia pues, de los municipales, que era lo que les comentaba con anterioridad. Tiene amplias facultades en política interior, exterior y control sobre la administración pública. También nuestro sistema político, aparte de tener un presidente, también es democrático. ¿A qué nos referimos con democrático? Bueno, es el poder emanado del pueblo, como de alguna forma se los comentaba con anterioridad, y se ejerce mediante elecciones periódicas, libres y auténticas. La ciudadanía participa en la integración de los poderes públicos y hay un reconocimiento constitucional de los derechos humanos y libertades fundamentales. También es representativo. ¿A qué nos referimos con representativo? Es decir, que los ciudadanos no gobiernan directamente, sino a través de representantes electos. Por ejemplo, los presidentes, diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, etc. Estos representantes actúan en nombre del pueblo bajo el principio de soberanía popular. Es decir, era también lo que les comentaba con anterioridad, las personas eligen a otras personas que van a tener esa autoridad sobre todo lo demás. Y en este caso, pues el pueblo no se rige por sí mismo, sino que mediante las personas que eligen ellos mismos y que salen del mismo pueblo. En este caso, pues que son los presidentes, diputados, senadores, entre otros. También es multipartidista, es decir, que existen múltiples partidos políticos con registro legal que compiten por cargos de elección popular. También la pluralidad política está garantizada por la Constitución y regulada por el Instituto Nacional Electoral. Y el Congreso suele estar compuesto por diferentes fuerzas políticas, lo que puede fomentar alianzas o bloqueos legislativos, lo cual es muy importante. Ahorita se los voy a explicar del por qué es muy importante que haya diferentes partidos políticos dentro del Congreso, ya sea en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, porque ¿qué es lo que ocasiona que haya diferentes partidos políticos y cómo beneficia esto de alguna forma al país? Aparte de lo que yo les comentaba, existen otras formas de gobierno, por ejemplo, la monarquía o también el parlamentarismo es otra forma de gobierno. Y son pues ya de otros países, como tal, pues no corresponden a la mexicana. Según Aristóteles, el número de personas que ejercen el poder se clasifica de la siguiente forma. La primera, monarquía, es decir, gobierno de uno solo orientado al bien común. Número dos, aristocracia, gobierno de unos pocos, los mejores, orientados al bien común. A mí la verdad se me hace padre la aristocracia, es decir, que los mejores, no solamente una persona, es decir, un presidente, estén gobernando, es decir, que entre ellos mismos discuten y debatan y elijan lo mejor para un país. Después está la politeia o república, que es el gobierno de muchos, también orientado al bien común. Estas tres tienen sus formas corruptas, es decir, ¿cuál es la forma corrupta de una monarquía? Aristóteles la denominó tiranía, que es corrupción de la monarquía. La antítesis de aristocracia es oligarquía, que es corrupción de la aristocracia, y la politeia o república es la demagogia, sí, demagogia creo, no recuerdo si llevaba acento en la I, o democracia degenerada, que es corrupción de la politeia, donde se gobierna un interés propio y no colectivo, que a mi consideración es lo que pasa pues en nuestro país, que normalmente los servidores públicos ven por sus propios intereses y no por los de la colectividad, ocasionando pues grandes repercusiones para nuestro estado, para nuestro país, porque ven por sus propios beneficios, sin olvidando más bien que
están en ese cargo porque nosotros los elegimos y con la finalidad de que aportan a nuestro país, no para que se enriquezcan sus bolsillos. Um, Omar, ¿cuál crees que sea uno de los problemas del presidencialismo? Es decir, que México tenga un presidente o que el poder se ejerza en una persona en específico, en este caso sería el presidente. Omar, ¿sí me estás escuchando? Omar, bueno, vamos a seguir. Eh, Perdón, maestra, no le escuché. no te preocupes. Una pregunta que te realice es, ¿cuál crees que son uno de los problemas que Te voy a México mandar enfrenta? llamando la atención por lo que te dije de las casas, y era, Perdón, que México enfrenta por tener presidente. ¿Que México enfrenta para qué, perdón? Por tener presidente, es decir, por tener un presidente, ¿cuáles son las circunstancias o los problemas que enfrenta por tener esta forma de gobierno? Es decir, que lo gobierna un presidente en déjate digo dónde está. Pues, inicialmente, eh, pues la corrupción, vaya, la redundancia del tema, en relación a que el presidente pues tiene un poder al grado de que puede ver por sus únicos intereses antes que por los del pueblo, como ya se ha visto durante años en nuestro país. Ok, sí, también eso es una parte. Pues miren, les comento, gracias, Omar. En Ok. varios casos, el presidente concentra no solo sus funciones ejecutivas, sino también una gran influencia sobre el poder legislativo y judicial, debilitando el principio de equilibrio de poderes. Esta centralización puede derivar pues, en prácticas autoritarias, debilitando el Congreso, captura de órganos autónomos y uso faccioso de instituciones como la Fiscalía o la Corte Constitucional. En países, por ejemplo, como Venezuela o Nicaragua, el presidencialismo ha sido progresivamente distorsionado hacia regímenes autoritarios bajo la fachada de elecciones formales sin auténtico control institucional. En estos países, pues se puede ver completamente lo que es el presidencialismo y todas las fallas que hay en el mismo. También otra de las fallas es la tensión entre gobernabilidad y control democrático. En regímenes presidencialistas se plantea el dilema de cómo mantener gobernabilidad sin sacrificar rendición de cuentas, es decir, cómo permitir que el Ejecutivo tome decisiones eficaces y rápidas sin debilitar los mecanismos que previenen al abuso del poder. Esta pues, tensión se ha intensificado o intensifica cuando el Congreso está fragmentado o actúa como manera de oposición, lo que genera bloqueos políticos o crisis institucionales. En el caso mexicano, aunque México tiene un diseño pues presidencialista, la llamada hiperpresidencia ha sido una constante pues ya histórica en estos años recientes, ya que el debate se ha reactivado por la percepción de que el Ejecutivo actual ejerce un poder sin contrapesos reales, que era lo que yo les mencionaba en la otra clase, es decir, desde que este partido político, la que está actualmente en la presidencia, tomó el cargo, ha ocasionado, no porque no haya pasado con anterioridad, pero creo que es ahorita actualmente se denota más, se puede ver que realmente el presidente, es decir, el poder ejecutivo, tiene muchísimo poder sobre el legislativo y el judicial, tanto así que ya no hay un sistema de contrapesos. Se suponía que existían tres poderes para que uno contrarrestara al otro, es decir, que el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial se contrarrestaran y pudiera haber esa, pues no sé, que realmente no hubiera una persona teniendo el poder hacia todo, sino que el poder se dividiera en esos tres. Lamentablemente, actualmente, a mi consideración, el poder ejecutivo ha tomado esos dos poderes de una mayor manera, a tal grado que pues ya desapareció organismos autónomos como el INAI, con la finalidad de tener todavía más poder. Y está la reforma del Poder Judicial, que obviamente a mi consideración tenía que ser reformado, pero ha llegado al punto en que pues ya tiene control sobre el Poder Judicial, al grado que ya no hay ese control de poderes de alguna forma, lo cual es
es complicado para la situación de nuestro país. El segundo tema a desarrollar el día de hoy, solamente vamos a ver 3 temas, que ya son los últimos, que es la estructura y funciones de los poderes del Estado. La división de poderes existe como un principio fundamental del constitucionalismo moderno con el objetivo de evitar pues, la concentración del poder en una sola persona o institución, que era pues, básicamente los que les comentaba hace un momento. Y así pues prevenir el abuso de autoridad, garantizar la libertad de los ciudadanos y pues asegurar el buen funcionamiento del Estado. El fundamento teórico e histórico de esta división de poderes es que es la idea moderna de la división, bueno, sí, la idea moderna de división de poderes fue formulada pues principalmente por Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes, donde afirmó que el poder debe de tener al mismo poder, es decir, el poder debe de tener al mismo poder. Su planteamiento se inspiró en el modelo británico y proponía que el poder estatal debía de dividirse en 3 funciones básicas, que es el que nosotros tenemos, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo tenía una estructura bicameral, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Sus funciones principales eran legislar, fiscalizar, controlar al Ejecutivo, que es al presidente, nombramientos, aprobación de presupuesto, etc. También mecanismos relevantes, por ejemplo, iniciativas, discusiones, dictámenes, promulgaciones, reformas constitucionales. El Poder Ejecutivo, que era el presidente de la República, como jefe de Estado y de Gobierno, tenía como funciones la conducción política general, las relaciones exteriores, la administración pública, seguridad nacional, las secretarías de secretarías como tal y organismos descentralizados como órganos auxiliares pues también estaban a su cargo del Poder Ejecutivo. Mientras que el Poder Judicial era la Suprema Corte de Justicia, tribunales colegiados y unitarios, juzgados de distrito, que era lo que veíamos en la clase anterior, y pues sus funciones eran la impartición de justicia, control de constitucionalidad y convencionalidad, interpretación judicial, entre otros. Y bueno, aquí también estaba el Consejo de la Judicatura, que ahorita pues ya no se le denomina así, pero anteriormente así se llamaba. Ahora creo que es órgano administrativo y disciplinario o algo así. No recuerdo cómo se llama actualmente, pero se los mencioné en la clase anterior. Básicamente, estos 3 poderes, poder legislativo, ejecutivo y judicial, es pues lo ideal y que pues entre ellos se tenían que contrarrestar. Montesquieu sostenía que cuando el poder legislativo y el ejecutivo se concentran en una sola persona o cuerpo, no hay libertad, y mucho menos si el poder judicial no es independiente, lo cual a mi consideración sucede pues en la actualidad. Uno de los objetivos principales de la división de poderes es evitar el absolutismo y la tiranía, que al distribuir el poder en órganos separados se rompe con el modelo monárquico donde el rey concentraba todos los poderes. También garantiza el equilibrio institucional, pues ya que cada poder debe tener funciones definidas y la posibilidad de controlar y equilibrar a los otros, lo que se conoce como checks and balance. Bueno, en inglés creo que así se le denomina. También otro es proteger los derechos y libertades de los ciudadanos frente a posibles excesos del poder público y mejorar la eficiencia del Estado al asignar funciones especializadas a cada órgano. ¿Por qué la división pues, de poderes se ve comprometida con la nueva reforma judicial, que era lo que les comentaba hace un momento? Bueno, en primer lugar, la elección popular de jueces y magistrados. No sé si en algún momento ustedes en las noticias llegaron a ver que la reforma establece que todos los jueces y magistrados y ministros de la Suprema Corte sean elegidos por voto popular a partir de 2025. Si bien se argumenta que esto democratiza la justicia, expertos advierten que puede politizar al Poder Judicial, ya que los candidatos podrían priorizar intereses electorales sobre la imparcialidad judicial. Es decir, actualmente un gobernador, es decir, un diputado, un senador, tiene partidos políticos detrás de ellos, tienen presupuesto para invertir en sus campañas, tienen personas que lo siguen, muchas de ellas con promesas de trabajo. Pero un juez, ¿qué promesas puede realizar para conseguir votos o dinero para sus campañas? Pues probablemente que personas que cometen hechos delictivos
no sean privadas de la libertad. Podríamos hablar del narcotráfico, que hagan tratos con el mismo con la finalidad de que si apoyan a un juez en específico, este posteriormente les haga ciertos favores. Estas son una de las complicaciones que podrían existir. Obviamente en la actualidad hay muchísima corrupción, es como que no exista, pero pues no lo teníamos tan agravado pues, como en la actualidad referente a esta reforma. Es decir, con esta decisión todas estas cosas podrían ocurrir y entre otras, ya lo hemos visto, no sé si les llegó a tocar a ver, que hubo una persona, creo que se estaba propuesto como juez y al parecer había participado en un homicidio de una persona, entre otras cosas, y pues te das cuenta que realmente la selección de las personas que están concursando como jueces pues no es la mejor y pues lamentablemente después ya se dan cuenta de quiénes son verdaderamente, pero pues ya esperemos que no sea demasiado tarde cuando nos demos cuenta de esto. También otro punto es la reducción de la Suprema Corte y cambios en su estructura. Anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba compuesta por 11 ministros, ahorita ya van a ser 9 ministros, anteriormente creo que eran 15 años y ahorita ya creo que van a ser mandatos de 12 años los que van a durar los ministros ya en el poder. Eso a mí no se me hace mal, la reducción de 9 y que duren menos en el poder. Realmente a mí se me hace una buena idea, aunque algunos expertos dicen que estos cambios podrían debilitar la estabilidad y continuidad en las decisiones judiciales, y pues sí, tienen razón, pero pues ya con anterioridad ya había sucedido esto, la reducción de ministros, y a mi consideración esto fue favorable. También otro aspecto es la creación del Tribunal de Disciplina Judicial. Se sustituye el Consejo de la Judicatura Federal por un Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos miembros también serán electos por voto popular. Este tribunal tendrá la facultad de sancionar o destituir a jueces, lo que podría ser utilizado como mecanismo de presión política. Por ejemplo, las personas del consejo son personas de un partido diverso o no son del mismo partido que los jueces, pues si el juez hace algo mal, obviamente el tribunal de disciplina pues no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque no le conviene. Otra de las preocupaciones es sobre la independencia judicial. Organismo, perdón, un momento, me mandaron un mensaje. Otra de las preocupaciones es sobre la independencia judicial. Organismos internacionales y expertos han expresado que la reforma pone en riesgo la independencia judicial al permitir que jueces sean influenciados por intereses políticos o populares en lugar de basarse en la ley y la justicia. Es decir, que empiezan a sentenciar a personas porque pues, se sienten presionados públicamente, aunque lamentablemente es algo que ya pasa, es decir, se llama populismo punitivo. Normalmente la sociedad a veces presiona en ciertos asuntos cuando ellos creen que realmente pasó algo, que una persona realmente es culpable. La gente presiona tanto por redes sociales, por medios de comunicación, que los jueces tienen que tomar una decisión a favor de lo que piensa la sociedad con la finalidad de que pues no haya repercusiones con el Poder Ejecutivo, porque como el Poder Ejecutivo es electo de alguna forma, si el Poder Ejecutivo no sé, no queda bien con la sociedad porque los jueces están haciendo algo indebidos, así como lo piensan, pues el que es perjudicado es el partido político, así como también la persona que está en el poder, por ejemplo, el gobernador. Por lo tanto, suelen aceptar esa presión de alguna forma de la sociedad. Otro aspecto es el proceso de implementación y selección de candidatos, que era también lo que les comentaba hace un momento. A medida que se acercan las elecciones judiciales, han surgido preocupaciones sobre la idoneidad de cada uno de los candidatos y la transparencia en su selección. Se han reportado candidaturas con antecedentes cuestionables, lo que genera dudas sobre la integridad del proceso, que era también lo que les señalaba, es decir, hay personas que no verifican bien sus antecedentes, de dónde son, no sé, si son antecedentes, si tuvieron antecedentes penales, etcétera, o quiénes son realmente, porque pues solamente se fijan en un currículum que es mandado como tal, pero a veces no los investigan lo suficientemente bien. Hay una investigación, creo que es un periódico que se llama El País,
es una investigación que realizó al respecto y es muy interesante. La podrán buscar en un momento que tengan tiempo y se van a dar cuenta de lo complicado o las preocupaciones sobre la idoneidad de los candidatos, porque pues realmente no son los mejores como tal. No todos, hay unos muy buenos, pero hay unos que sí de plano, pues sí ¿Cómo están se en llama, Ale? el país. Muchas Bueno, gracias. no de nada. Otro tema, y ya por último, para mandarles el link del examen, es el papel del Tribunal Constitucional en la defensa de la Constitución. No, no se crean, me faltaría otro tema. Este sería el penúltimo. ¿Qué es un tribunal constitucional? Bueno, es un órgano especializado encargado de asegurar la supremacía constitucional. Puede tener funciones concentradas, que es, por ejemplo, el modelo europeo como Alemania, o difusas, como es el modelo estadounidense. En México no es este modelo. En México nosotros contamos con nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, que actúa como tribunal constitucional con un modelo híbrido con control concentrado, que son las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, y difuso, que es el juicio de amparo. Estos mecanismos ya se los había explicado en la clase anterior, entonces espero que ya sepan a qué me refiero. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está conformada por 11 ministros, bueno, ahorita 9, uno de los cuales es designado presidente. Estos ministros tienen un mandato fijo de 15 años, que ahora actualmente son 12 años, y no pueden ser removidos a menos que se les sobrevenga una incapacidad física o mental. Esto según creo que es el Instituto Tecnológico Autónomo de México. La Corte puede funcionar en pleno con todos los ministros o en salas que son menos ministros. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la reunión de todos los ministros. Las decisiones se toman por mayoría de votos y en caso de empate el voto del presidente será decisorio. La mayoría de los casos se resuelven con la participación de al menos 7 ministros, pero en controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad se requiere la presencia de al menos 8 ministros. Las salas están compuestas de la siguiente forma. La Suprema Corte tiene 2 salas, cada una está conformada por 5 ministros. Las salas resuelven asuntos específicos y sus decisiones también se toman por mayoría de votos. Recuerden esto, es muy importante que anteriormente eran 11 ministros, actualmente van a ser 9. Era un mandato de 15 años y actualmente van a ser 12 años, para que lo tengan muy en cuenta porque es pregunta de examen. También es importante que sepan, bueno, que también ya fue explicado esto, pero se lo señaló de igual forma, que los mecanismos de control constitucional en relación o lo que verifica la Suprema Corte de alguna forma, en ciertas circunstancias, es el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional y la declaratoria general de inconstitucionalidad. ¿Ok? Y bueno, la función garantista del Tribunal Constitucional, que es nuestra Suprema Corte de Justicia, es la defensa de los derechos humanos, la resolución de conflictos entre poderes y niveles de gobierno y la protección del orden democrático. Estas son las 3 funciones garantistas de nuestra Suprema Corte. Y por último, este tema ya pues es más breve, es la importancia de la jurisprudencia constitucional en la interpretación de la Constitución. Les comento, la Constitución contiene conceptos jurídicos indeterminados, como la palabra libertad, igualdad, debido proceso o vida digna, que no tienen un significado cerrado o evidente. La jurisprudencia constitucional precisa y desarrolla esos conceptos, dotándolos de contenido normativo útil y para la solución de casos concretos. Por ejemplo, la Suprema Corte ha definido que se entiende por familia o vida digna en casos de matrimonio igualitario, cuidados paliativos o aborto, cuando el texto constitucional pues realmente no lo especifica así, simplemente menciona la palabra familia, pero pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha interpretado a lo que se refiere con familia o vida digna. También, bueno, la jurisprudencia es una guía interpretativa obligatoria para todos los jueces, pero solamente en ciertos casos. El sistema como el mexicano, donde rige un modelo de control difuso y concentrado, la jurisprudencia constitucional de la Suprema Corte vincula a todos los tribunales del país, asegurando la unidad, coherencia y supremacía del orden constitucional. Esto evita interpretaciones contradictorias y garantiza el respeto uniforme a los derechos fundamentales.
Esto está establecido creo que en el artículo 1 y 94, si no me equivoco, y 107 de la ley de amparo. También el artículo 217 de la ley de amparo. También otro punto que es un mecanismo de evolución del derecho constitucional, es decir, conforme va avanzando el derecho y va evolucionando, la jurisprudencia también. A través de la jurisprudencia, el texto constitucional se adapta a nuevas realidades sociales, tecnológicas y culturales. También la necesidad de reformarlo formalmente, pues a veces pues no es necesario porque pues se hacen las interpretaciones mediante la jurisprudencia. Esto permite que la Constitución permanezca vigente y relevante en contextos cambiantes, porque bueno, nuestra sociedad constantemente está cambiando. Y yo les comentaba que una fuente del derecho es la costumbre. Si las cosas van cambiando en nuestra sociedad, pues nuestras costumbres también y se van adaptando otras formas de derecho, es decir, se tiene que empezar a legislar de nuevo, a hacer modificaciones y para no estarlo haciendo constantemente, lo que se hace es jurisprudencia con la finalidad de pues que en la misma se pueda establecer este cambio y no literalmente se la reforma en la Constitución. Otro punto es que la jurisprudencia es un instrumento de control del poder y garantía de derechos humanos. La jurisprudencia constitucional actúa como línea de contención contra las decisiones legislativas o ejecutivas que vulneran la Constitución y a la vez garantiza la máxima protección de los derechos fundamentales mediante criterios como el principio pro persona, que está en el artículo 1 constitucional, la interpretación conforme y el control de convencionalidad. También es un papel transformador en la sociedad. La jurisprudencia, finalmente, como tal, ha sido motor de cambio social e institucional, especialmente en temas sensibles donde el legislador ha sido omiso o conservador. El juez constitucional se convierte así en garante del pacto democrático y de los valores constitucionales, generando efectos progresivos en derechos y libertades. Algunos de los ejemplos que les voy a señalar, por ejemplo, serían, en primer lugar, el matrimonio igualitario, que a partir del 2010 y con jurisprudencia consolida en 2015, la Suprema Corte de Justicia lo declara inconstitucional a todas las leyes que restringen el matrimonio entre un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer. También hay jurisprudencia en relación al aborto, también donde la Corte resolvió por unanimidad que criminalizar el aborto de manera absoluta es inconstitucional, reconociendo el derecho de las mujeres a decidir. También hay jurisprudencia que habla de la libertad de expresión, que en múltiples casos se ha privilegiado la protección del discurso, incluso cuando éste es molesto u ofensivo, fortaleciendo así pues, la democracia deliberada. También hay jurisprudencia relacionada a los derechos de los pueblos indígenas, que señalan la relevancia o lo relevante que es proteger su derecho a la consulta previa o estar libremente informados. Y así hay muchísimos otros ejemplos. También, por último, les quiero hacer un señalamiento de que la interpretación competente de la Constitución en México es un rol que desempeña solamente pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues sus criterios son obligatorios solamente en ciertas circunstancias. En las siguientes circunstancias se las voy a mencionar. Una jurisprudencia se crea por reiteración, es decir, cuando hay 5 sentencias en el mismo sentido, sin ninguna en contrario, aprobados por mayoría calificada, se crea una jurisprudencia y esta es obligatoria. ¿Por qué? Porque hay jurisprudencias que son solamente guía o te puedes basar o como tal te pueden ayudar a interpretar algo, pero no son obligatorias. Y hay otras jurisprudencias que sí lo son. Entonces hay que checar bien cuándo son obligatorias y cuándo no. Normalmente yo me baso cuando las jurisprudencias en el rubro mencionan jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Normalmente estas jurisprudencias son aplicables para todo el país, pero a veces hay jurisprudencias que solamente son aplicables para 2 estados, por ejemplo, las que son creadas por contradicción de tesis. Ahorita les voy a explicar a qué me refiero. Pero por ejemplo, un estado, es decir, Ciudad de México, tiene un artículo que, no sé, el de abuso de autoridad.
Y luego Chihuahua tiene el mismo delito, que es abuso de autoridad, pero las resoluciones de los jueces o los tribunales en cada estado son contrarias. Entonces lo que se hace una denuncia de que las dos resoluciones por el mismo delito son contrarias, y lo que hace la Suprema Corte es analizar esa contradicción y ver quién es el estado que tiene la razón. Entonces ya crean la jurisprudencia. Una vez que crean esta jurisprudencia, esta es obligatoria, pero solamente para los estados en la cual su ley es similar a la que se está verificando como tal en la jurisprudencia. Si no, no es obligatoria. Hay 3 formas de crear jurisprudencia. Les comentaba la primera: 5 sentencias en el mismo sentido, sin ninguna en contrario, aprobados por mayoría calificada, ¿ok? Esto es muy importante. Después están los precedentes obligatorios, es decir, desde la reforma judicial de 2021, creo que es el artículo 217 de la ley de amparo, establece que las decisiones del Pleno y las salas de la Suprema Corte, tomadas por mayoría de 8 y 4 votos respectivamente, constituyen jurisprudencia de pleno derecho. Esta es otra forma. Y también las contradicciones de tesis, que eran las que les señalaba hace un momento. Las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos en revisión cuando resuelven problemas constitucionales. Estas también son obligatorias. Por ejemplo, a veces van a haber amparos en revisión, y estos amparos en revisión pueden ser obligatorios, es decir, de cumplimiento obligatorio si resuelven problemas constitucionales, porque va a haber amparos en revisión pues, de otras materias que no tienen nada que ver y no son aplicables. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita es todo. Les voy a mandar el link por mensaje. A ver. No sé si hasta ahorita tengan una duda, porque ya les voy a mandar el link para que puedan realizar el examen. Ok, si no tienen ninguna duda, se los voy a mandar. Lick, ¿cuánto tenemos para hacer el examen? ¿Cuánto tiempo? Miren, ahorita se los voy a empezar a contar a las 8 y a las 9 ya espero tener la respuesta. Tienen una hora, ¿va? Son 15 preguntas, está muy sencillito. Se van a dar cuenta que es de respuesta múltiple y van a decir, ay, no inventes, qué fácil. Lo van a terminar como en 15 minutos, estoy casi segura. Si pueden intentar abrirlo, ábranlo, para que si no se puede abrir o algo, pues me lo hacen saber, por favor. Ya se los mandé. A mí sí me abrió, Lick. Muy bien, entonces ya voy a terminar la clase como tal. Cualquier cosa me la hacen saber. Ya tienen mi número de WhatsApp y pues ya tienen una hora para contestar, que no creo que necesiten tanto. Yo creo que en unos 15 o 20 minutos terminan como tal el examen, ¿va? Ok, maestra. Bueno, nos vemos. Hasta luego.